Hola de nuevo mis hermanos y amigos. El tema para el video de hoy es: ¿los testigos de Jehová son una secta destructiva? Me propongo en este corto video demostrar si, si es verdad esto, que tanto se cacarea en videos y páginas de opositores. Y pues como ustedes saben, yo prefiero utilizar páginas oficiales, páginas de la UNICEF, páginas de la OMS, como ustedes verán a continuación, en vez de utilizar chismes y experiencias negativas aisladas como suelen utilizar muchas personas, muchos opositores, para acusar a los testigos de Jehová de ser una secta destructiva. Pero bueno, vamos a las cifras y las estadísticas a ver qué nos dicen sobre determinados aspectos que nos dicen qué es realmente una secta destructiva. Empecemos hablando de la familia. En el mundo, los índices de divorcio, como ustedes pueden ver en esta tabla, de los 10 países con más índices de divorcio, las cifras alcanzan 50%, 60%, hasta 70%. O sea, es increíble la cantidad de divorcios que hay en el mundo. Algunos países tienen cifras mucho menores. Inclusive algunos se dice que, como por ejemplo en el caso de Chile, que tenía creo que un 3 o 5%, pero después se comprobó que ese dato era incorrecto y que realmente eran cifras escandalosas hasta del 92%. Lo que pasa es que los divorcios han disminuido en muchos países, ya que muchas parejas ni se casan. Ha crecido más bien la convivencia libre. Pero entonces estos datos demuestran de que este mundo a nivel familiar está descompuesto. En el caso de los testigos de Jehová, lo digo por experiencia propia, por mi labor de superintendencia, que fue en la cual conocí muchas congregaciones. Los índices de divorcio son muy bajos. Realmente en una congregación si hay 1 o 2 divorcios es mucho. Lo digo porque conocí tal vez 50, 100 congregaciones o más en todos los lugares donde he estado. Seguimos con el tema del abuso sexual. Un tema bastante tocado y del cual he hecho bastantes videos, donde he comprobado de que las cifras a nivel mundial dicen de que 1 de cada 5 niños o niñas sufren de abuso sexual infantil. O sea, 1 de cada 5, estamos hablando del 20% de la población mundial ha sufrido de algún tipo de abuso. O sea, el 20%, eso es una cifra impresionante. Y son cifras que maneja la OMS, la UNICEF, la ONU. O sea, no son cifras de la Watchtower, como dicen algunos, que le dicen que Jehú responde, toma datos y expone cosas de la Watchtower. Siempre estoy mostrando páginas oficiales. Dejen de hablar tanta basura y tanta mentira. Siempre estoy mostrando páginas oficiales, páginas que son serias, y organizaciones a nivel mundial. Entonces estamos hablando de que el abuso en un 20% en el mundo. Y el mundo lo componen todas esas religiones y sectas de la cristiandad que tanto alegan contra los testigos de Jehová este tema. Mientras que, como he comprobado ya en algunos videos, con cifras que los mismos opositores han dado, el abuso en los testigos de Jehová, supuestamente los supuestos abusos a nivel mundial de los testigos de Jehová no llegan ni siquiera al 0,3%. En realidad es un 0,1% según los archivos que estas mismas opositores han revelado. O sea, no estoy manejando cifras de la Watchtower como dicen ellos, estoy manejando sus propias cifras. Pero seguimos. Y lo más triste de ese 20% de abusos a nivel mundial es, como dice aquí, que a veces ni siquiera el 1% de esos casos son condenados. Entonces, ¿dónde está la tan cacareada justicia que los opositores que los opositores hablan? Cuando en el caso de Australia, por ejemplo, más de 400 testigos de Jehová fueron expulsados por estar involucrados en cuestiones con menores. O sea, ¿dónde está la justicia del mundo que ellos cacarean, mientras que en los testigos de Jehová sí se toman cartas en el asunto? Seguimos. Ahora hablemos del consumo de las drogas ilícitas. Tan solo en Estados Unidos se habla de más de 22 millones de personas. Pero a nivel mundial se habla de una cifra mucho mayor. Por ejemplo, de las muertes causadas
en un año. O sea, son más de 500.000 muertes. O sea, es impresionante la cantidad de drogadictos que hay en el mundo y la cantidad de muertes que causa. Ahora, en cuanto a la cifra de cuánto de drogadicción, se habla de 271 millones de personas en el mundo. 271 millones. Eso es casi como la población de Estados Unidos. O sea, es increíble. Y se habla de que más de 30 millones o 35 millones de personas del mundo padecen trastornos graves causados por las drogas. Ahora yo pregunto, ¿cuántos drogadictos tienen los testigos de Jehová? ¿Cuántos jóvenes drogadictos hay en los testigos de Jehová? ¿Cuál es el porcentaje? O sea, el porcentaje es mínimo, es casi nulo. Porque si hay algún joven drogadicto en la congregación, es cosa muy extraña. Realmente yo en todos los años que llevo, no se ven jóvenes drogadictos en las congregaciones. A lo mucho uno habrá por ahí. Y generalmente si estos jóvenes insisten en este tema, pues a veces son expulsados cuando no desean cambiar, cuando no desean someterse en algún tipo de tratamiento. Seguimos con el tema, ahí vemos los números sobre la drogadicción. Bueno, ahora en cuanto al tabaco o cigarrillo, como se le conoce, se habla de 56 millones de personas, tan solo en Estados Unidos, ¿no?, que consumen tabaco. Y en el mundo se habla de 7 millones de fumadores al año. O sea, es increíble, ¿no? La adicción al tabaco mata a 7 millones de fumadores al año. O sea, es como matar un país entero. Mientras que, como ustedes saben, los testigos de Jehová no fuman. O sea que se evitan miles de muertes. Ahora, en cuanto al suicidio, se habla de que 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo. Una muerte cada 40 segundos. Y en este tema quiero detenerme un poco porque muchos opositores empiezan a buscar testimonios aislados de algún testigo de Jehová que se suicidó. Y empiezan a sumar testimonios y decir, vea, pero yo conocí uno que era testigo y se suicidó, o yo conocí uno que se suicidó porque lo expulsaron. Pero realmente no hay cifras que digan que en los testigos de Jehová el suicidio es algo común. En realidad son casos totalmente aislados y son muy pocos los casos de suicidio en los testigos de Jehová. Es más, de los 24 años que yo llevo siendo testigo de Jehová y de las decenas de congregaciones que he conocido, hasta ahora no he visto un solo suicidio. Hubo un caso de un intento de suicidio, ese sí lo conocí, pero esta persona no era ni testigo, ni lo es ahora, o sea, era simplemente un estudiante. Entonces, los opositores, con tal de inflar sus cifras, empiezan a hablar de testimonios aislados y empiezan a tratar de sacar, como si esto fuera una pandemia, un problema en los testigos de Jehová, cuando realmente no es así. Ahora, el caso de las transfusiones de sangre, hablemos de las transfusiones de sangre. Se dice que muchos testigos de Jehová mueren, pero realmente la mayoría se salvan en sus cirugías y en sus tratamientos por causa de precisamente los tratamientos alternativos que usan. Y muchos médicos y hospitales, hay muchos videos sobre ese tema, están mostrando de que son hasta mejores esos tratamientos que las mismas transfusiones. Aquí hay unos datos de doctores y de institutos que son serios, donde se habla de los millones de personas que por causa de transfusiones quedan infectadas con hepatitis B o hepatitis C. Y no solo son personas infectadas, o sea, hay muertes en el mundo, hay miles de muertes por causa de las transfusiones. Yo no estoy diciendo que las transfusiones de sangre no salven vidas, ojo, no estoy diciendo eso, o sea, muchas transfusiones salvan vidas de personas, como también lo pueden hacer los tratamientos alternativos, y lo han demostrado los testigos de Jehová. O sea, son simplemente tratamientos que tienen un alto índice de éxito, pero también tienen muertes encima. O sea, tanto los tratamientos alternativos como las transfusiones tienen éxito, pero también tienen muertes. Y para aquellos que creen que las transfusiones de sangre son la panacea de la salud y que son la maravilla, pues miren lo que ha pasado, ¿no? Como por ejemplo en el país británico, en el Reino Unido, en la Gran Bretaña. Un informe indicó en el 2015 que se halló 7.500 pacientes que fueron infectados por estas enfermedades, y como veíamos en la imagen anterior, más de 2.000 muertes
por causa de transfusiones de sangre. Entonces, nos critican porque mueren uno que otro testigo por causa de un tratamiento alternativo, pero ¿cuándo hay una crítica por causa de los miles de personas que mueren con transfusión de sangre y todo? O sea, en el mundo hay millones de operaciones al año, y de esos millones de personas utilizan transfusiones de sangre, y aún así miles de personas mueren con transfusión y todo, porque simplemente hay ocasiones en que ni siquiera la sangre salva a una persona. Aparte de eso, pues hay millones de personas que mueren por fallos en el sistema sanitario y en el sistema fallos del sistema de salud. Ahora hablemos de las muertes producidas por el aborto. Se habla de 56 millones de abortos inducidos a nivel mundial cada año. O sea, se está matando un país como Colombia cada año. 56 millones de personas que desean salir a vivir han sido cortadas de la asistencia. Se les ha dado muerte. Entonces son cifras que son bastante tristes. 56 millones de abortos. ¿Cuántos abortos hay en los testigos de Jehová? Casi nulo. Ahora hablemos del VIH, el SIDA. 37 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Y se habla de 76 millones que han contraído la enfermedad, de las cuales 35 millones de personas han muerto a causa de esas enfermedades. Entonces son millones de personas las que mueren por causa del VIH-Sida. ¿Y qué pasa con los testigos de Jehová? Casi nulo. Gracias a sus altos principios, a su moralidad, casi nulo el asunto del VIH en los testigos de Jehová, prácticamente nulo. 35 millones de personas mueren al año. Han muerto a lo largo de la historia de este flagelo. Ahora hablemos de la guerra. ¿Cuántos millones de personas han muerto en el último siglo? Según este estudio, murieron 130 millones de personas en el mundo por causa de la guerra. ¿Cuántos testigos de Jehová van a la guerra, mueren o matan a otra persona? Nuevamente el índice es prácticamente nulo. Así que nos critican porque uno que otro testigo de Jehová muere por causa de que un tratamiento alternativo no funcionó, por causa de que los médicos no quisieron actuar rápido porque querían era una transfusión. Pero, ¿y los millones de jóvenes y de hijos que ustedes mandan al altar de la guerra? Los millones que mueren por tabaco, por drogadicción, por aborto. O sea, ¿por qué no ven eso? Aquí está la cifra final, la tabla final, para que ustedes la comparen entre los testigos de Jehová, que son supuestamente la secta peligrosa. Mire la secta peligrosa, los índices de alcoholismo, de tabaco, de suicidio, de transfusión, de aborto, o sea, índices casi nulos de muerte. Mientras que ustedes pueden ver en el mundo, con todas sus iglesias, cómo mueren millones y millones de personas. Entonces, ¿cuál es la secta peligrosa? ¿Cuál es la secta destructiva? ¿Dónde están los que están destruyendo su familia con este tipo de adicciones y con la guerra y con este tipo de cosas? O sea, son cosas para pensar, ¿no? Tal vez estamos viendo la paja en los testigos de Jehová, porque no podemos negar de que también hay alguna que otra familia se separa, de que hay algún suicidio, de que hay algún joven con problemas de droga, de que hay alguno con problemas de alcohol, pero son casos totalmente aislados y son muy pocos. Entonces son cifras para ver quiénes son la secta destructiva. Si los testigos de Jehová que se rigen por altos principios y tienen una vida feliz, o si en el mundo donde están llenos de adicciones y llenos de guerra y riña y violencia. Entonces son cosas para pensar, ¿no? Están viendo la paja en el ojo ajeno, pero no ven su propia viga a la hora de criticar.